A veces hay frases que, bueno, que nacen de lo más normal y acaban convertidas en algo siniestro. Hoy vamos a ver una de las más raras y desde luego más oscuras de la historia reciente de Italia. Compañeri de merende. A ver, literalmente significa compañeros de merienda. Suena hasta tierno, ¿no? Como un grupo de amigos que se juntan a tomar algo. Pero claro, en Italia, esta frase se cargó de un significado completamente diferente, mucho más oscuro. Se convirtió ni más ni menos que en sinónimo de conspiración, de complicidad. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo algo tan inofensivo como irse de merienda se convierte en una especie de código para el crimen? Pues para entenderlo tenemos que irnos directos al centro de uno de los casos más espeluznantes de la historia de Italia. Venga, vamos al lío. Para entender quiénes son estos compañeros de merienda, hay que saber que la historia de la frase está íntimamente ligada a un hombre y a un juicio que tuvo a toda Italia en vilo. Mirad, este es Mario Vanni, un cartero de pueblo del que decían que, bueno, no tenía muchas luces. Su cara quizás no dice gran cosa, pero las palabras que salieron de su boca, esas estaban a punto de pasar a la historia más negra de la criminología italiana. Y aquí la tenemos, la frase. La frase en cuestión. Imaginad la escena. Están en pleno juicio contra el principal sospechoso de una serie de asesinatos terribles. El fiscal le pregunta a Vanni por su relación con este hombre, y su respuesta una y otra vez fue esta. Una evasiva tan absurda que se hizo famosa. Él no sabía nada, no recordaba nada, lo único que recordaba eran las meriendas. Pero claro, es que esas meriendas escondían un terror absoluto. Para entender de verdad el peso que tenían esas palabras, tenemos que hablar del caso que está detrás de todo esto. Y con esto nos metemos de lleno en la historia del monstruo di Firenze, el monstruo de Florencia. Hablamos del que se considera el primer asesino en serie documentado de Italia, un auténtico fantasma que sembró el pánico en la preciosa campiña toscana durante casi 20 años. Fijaos en las fechas, desde 1968 hasta 1985. Casi 20 años. Durante todo ese tiempo, la provincia de Florencia vivió aterrorizada. Pero no era un ataque constante, que va. Era casi peor, el silencio. El asesino atacaba, mataba y desaparecía, a veces durante años. Y claro, dejaba un rastro de pánico total y una policía que no sabía ni por dónde empezar. Y su método era siempre calcado, como un ritual siniestro. Buscaba a parejas jóvenes que estaban en su coche o en una tienda de campaña, en sitios apartados. Siempre usaba la misma pistola, una Beretta del calibre 22. Y lo más horrible, en los últimos crímenes, realizaba mutilaciones a las víctimas femeninas. Era como su macabra firma. Después de años de callejones sin salida, la búsqueda desesperada de un culpable acabó centrada en un solo hombre, un agricultor de la zona con un historial de violencia y una reputación que daba miedo. Se llamaba Pietro Pacciani. En su pueblo le llamaban Il Vampa, la llama. Y es que tenía un carácter explosivo, se encendía enseguida. Pacciani era un tipo brutal, mentiroso, mirón. Vamos, que el perfil de monstruo rural le encajaba como un guante. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fea, porque su perfil encajaba de una forma que pone los pelos de punta con el del monstruo. A ver, décadas antes, en el 51, ya había matado a un hombre al que pilló con su prometida. Y no solo eso, es que después agredió a la chica al lado del cadáver. Años más tarde, acabó en la cárcel por abusar de sus propias hijas. O sea, la violencia sexual, los ataques a parejas. Las similitudes eran simplemente demasiado bestias como para pasarlas por alto. Bueno, pues con Pacciani ya en el punto de mira, la policía italiana, que tenía una presión mediática y social encima brutal, arrancó una investigación que con el tiempo acabó siendo casi tan polémica como los propios crímenes. El que estaba al mando de la unidad especial era un tal Ruggero Perugini, al que podaban Supercop, un investigador de la nueva escuela que quería aplicar métodos modernos que había aprendido del FBI. Estaba obsesionado con resolver el caso, quería pillar al monstruo y estaba convencido de que lo tenía. Pero claro, con un perfil no metes a nadie en la cárcel. Hacía falta algo más, una prueba física, la prueba definitiva que lo atara a los crímenes. Y la encontraron, o al menos eso es lo que dijeron. El supuesto momento clave llegó durante un registro en el huerto de Pacciani. Llevaban días buscando sin encontrar absolutamente nada. De repente, lloviendo a mares, un agente dice que ve un destello metálico. Y voilà, era una bala sin disparar del mismo tipo y misma marca que las del monstruo. Lo raro, que estaba metida en un poste de hormigón sucio que, casualmente, los propios agentes habían estado moviendo. Todo demasiado conveniente, ¿no?
Y ojo, que las dudas no eran solo cosas de la defensa o de los periodistas. El propio juez de apelación, Francesco Ferri, lo dijo con estas palabras: el hallazgo estaba rodeado de grandes sombras, o sea que la prueba principal contra Pacciani estaba como poco muy contaminada. Y es justo aquí, en medio de este circo judicial, con pruebas que no se sostenían y un sistema que parecía buscar un culpable a toda costa más que la verdad, aquí es donde la frase de Mario Vanni explota. Se hace leyenda precisamente porque resume a la perfección lo absurdo que era todo aquello. La expresión compagni de merende salió de ese juzgado y se metió de lleno en la cultura popular italiana. En política, por ejemplo, se usaba para acusar a los rivales de conspirar a escondidas. En el mundo del derecho se usó tanto que hasta el Tribunal Supremo tuvo que decir que era una forma de crítica política válida. Hasta salió en canciones. Se convirtió en una especie de meme, una forma irónica de hablar de chanchullos y complicidades secretas. Y quizá caló tanto porque reflejaba esa sensación general de que los verdaderos culpables seguían por ahí tan tranquilos merendando. Y el final del caso, pues fue un lío tan confuso como toda la investigación. A ver, la cronología es la siguiente. Pacciani es condenado. Luego, en la apelación, lo absuelven, pero muere antes de que puedan hacerle un nuevo juicio. Sus compañeros de merienda, Vanni y otro tipo llamado Lotti, sí que fueron condenados, aunque muchísima gente piensa que solo eran dos pobres diablos que usaron como cabezas de turco. Conclusión, el monstruo de Florencia oficialmente nunca fue atrapado. Así que al final lo increíble es esto: el legado que quedó de casi 2 décadas de terror no fue la justicia, ni siquiera un poco de paz para las familias de las víctimas. No, fue una frase. Una broma cínica, nacida del miedo y de un desastre de investigación que resume a la perfección la frustración de todo un país. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Cuando el horror es tan grande y la justicia, brilla por su ausencia, ¿es inevitable que la tragedia acabe convirtiéndose en una especie de chiste macabro? ¿O es solo la forma un poco extraña que tiene la memoria colectiva de procesar algo así para poder seguir adelante?